Esta historia comienza. Que nadie me pisotee, te voy a destrozar Bills por haber acabado con toda mi raza, sufrirás mi ira, diría Kakaroto quien se preparaba para atacar con sus últimas energías. Eso es así. Parece que no entiendes la gravedad del problema en que te encuentras, pero supongo que ustedes los Saiyajines entienden por las malas, diría Bills mientras tenía una sonrisa confiada. Acabaré contigo insecto, fueron las palabras de Kakaroto y con todas sus fuerzas se habría lanzado al ataque. Pero en ese momento Bills comenzaría a esquivar con gran facilidad todas las ráfagas de puñetazos y patadas que lanzaba un desesperado y furioso Kakaroto.
Debo admitir que ese Saiyajin tiene mucho potencial, al tener un corazón lleno de maldad obtuvo una variante del Super Saiyajin fase Dios, el ritual fue hecho con Saiyajines que también poseen pura maldad en sus corazones, qué interesante, no pensé que algo así fuera posible, pero con esto no hay duda que nada es imposible, aunque me pregunto por qué el Rey del Todo ordenó la aniquilación de este mortal, no es un peligro para nadie, pero debe tener sus razones, me gustaría saberlas, se diría Whis en sus pensamientos. ¿Qué es esto, mortal? Debes aceptar tu triste realidad, has llegado a tu límite y no puedes hacer nada para evitarlo, esta batalla ya no me resulta entretenida, no tengo otra opción que convertirte en polvo, diría Bills mientras seguía esquivando todos los ataques de Kakaroto con facilidad. Tu insecto, no creas que me daré por vencido, soy el emperador Kakaroto, no puedo ser derrotado, soy el Super Saiyajin Dios de las leyendas, diría Kakaroto quien lanzaba puñetazos y patadas con todas sus fuerzas. Pero entonces Bills ya no soportaría la falta de respeto del Saiyajin, por lo tanto golpearía a Kakaroto usando nada más que el 5% de su fuerza. Kakaroto de inmediato sentiría como todo su cuerpo de un momento a otro ya no respondía, por lo tanto caería entre todos los escombros mientras perdería el poder del Super Saiyajin Dios. Parece que el señor Bills se ha cansado de jugar con su presa, supongo que es momento de irnos, diría Whis. Antes de la creación viene la destrucción, diría Bills con un tono grave en su voz mientras se preparaba para acabar con Kakaroto. Kakaroto a duras penas lograría colocarse de pie, sin embargo en ese momento vería la propia muerte frente a sus ojos, lo que de inmediato le invadiría una sensación de desesperación, era la primera vez que se encontraba en peligro real y frente a él se encontraba la muerte y no había nada para evitarlo. Me pregunto por qué el rey querría que acabara contigo, Saiyajin, después de todo no eres más que un simple mortal con un nivel de poder tan patético, tu mayor hazaña fue haber aniquilado a King Cole, eso es todo, pero me hiciste un gran favor, yo también tenía pensado convertir en cenizas a ese idiota de King Cole, estoy seguro que te reunirás con él, diría Bills con una sonrisa arrogante mientras se preparaba a lanzar el poderoso Hakai. ¿Qué rayos sucede? No puedo hacer nada para vencer a este gusano, estoy a punto de ser borrado de la existencia y no hay nada que pueda hacer para evitarlo, qué patético soy, debí haber entrenado mucho más, pero pensé que todos estaban por debajo de mí, ¿cómo pude ser tan estúpido? No puedo ser derrotado, mucho menos por un dios, diría Kakaroto quien comenzaba a sentir un sentimiento de furia inmensa y sobre todo desesperación. Señor Bills, recuerde que no debemos tomarnos mucho tiempo, el gran sacerdote mencionó que la tarea debía completarse rápido según las palabras del rey, diría Whis. Te escuché, Whis, acabaré con este Saiyajin de inmediato, diría Bills y estaba a punto de lanzar el poderoso ataque hasta que sentiría como el ki del Saiyajin comenzaba a crecer rápidamente y a una velocidad atroz. El gran ki que Kakaroto empezaba a liberar incluso llamaría la atención del ángel Whis. Bills haría desaparecer el Hakai y al mirar fijamente al Saiyajin notaría que su mirada había cambiado y que parecía una bestia. Kakaroto había comenzado a gritar de una manera desgarradora mientras su ki no paraba de crecer a una velocidad monstruosa. ¿Pero qué rayos le sucede a este Saiyajin? Diría Bills. Kakaroto no paraba de elevar su monstruoso ki al punto que todo el planeta Sadala no paraba de retumbar, múltiples ráfagas de viento, estruendos y relámpagos por todo el lugar. Pero entonces, un resplandor iluminaría todo el lugar que dejaría cegados a los presentes por unos segundos, una cortina de humo se había levantado y Bills solo podía ver una silueta, mientras a la misma vez escucharía una risa siniestra. ¿Qué significa esto, Bills? Hace un momento Saiyajin se encontraba al borde del colapso, diría Bills. Existen dos leyendas en la raza Saiyajin, la primera leyenda trata sobre el Super Saiyajin fase Dios, un Saiyajin con el corazón puro, luego está la segunda leyenda, se trata del Saiyajin más poderoso, el Super Saiyajin legendario, sin embargo era solo un mito acerca del Super Saiyajin legendario, se creía que solo era una simple leyenda, sin embargo estaban equivocados, señor Bills, usted y yo hemos presenciado el nacimiento del primer Saiyajin legendario, diría Whis. ¿Con qué un Super Saiyajin legendario? ¿Qué significa exactamente, Whis? Diría Bills. Usted lo verá por sí mismo, señor, diría Whis.
Entonces, entre las sombras, Kakaroto saldría con una nueva apariencia, con el cabello verde y los ojos de una bestia sin control. El ki que desprendía aquel Saiyajin era muy superior al ki del Super Saiyajin Fase Dios. Después de todo, Kakaroto había trascendido al siguiente nivel. Vaya, te ves diferente. Oye Whis, pensé que todos los Saiyajines tenían el cabello negro, pero ahora lo entiendo, este Saiyajin ha sufrido una transformación. ¿Estoy en lo correcto?, diría Bills. Sí señor Bills, usted está en lo correcto, diría Whis. Quiero sangre, diría Kakaroto, quien a la misma vez pegaría un fuerte grito como el de una bestia. ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso no tienes control?, diría Bills. Pero entonces Kakaroto enfurecido se lanzaría al ataque con todo su máximo poder directo hacia Bills con un puñetazo con todas sus fuerzas. Bills no se esperaba que la velocidad de Kakaroto aumentara radicalmente, por lo consiguiente este sería tomado por sorpresa y de manera instantánea recibiría el puñetazo en toda la cara. Kakaroto inconscientemente soltaría una risa despiadada y de manera consecutiva lanzaría un gancho con todas sus fuerzas. Bills al momento de recibir el siguiente puñetazo a máxima velocidad sería lanzado hacia una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos al punto que una escandalosa cortina de polvo se había levantado. Vaya, debo decir que el señor Kakaroto incrementó mucho su fuerza y velocidad, pero lo más sorprendente, su ki no ha dejado de crecer. He notado que cada vez que se enfurece, su ki crece más y más. ¿Acaso eso es una peculiaridad del Super Saiyajin legendario? Debe serlo, se diría Whis en sus pensamientos. No voy a dejar a ningún gusano con vida, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa despiadada. Bills saldría entre todos los escombros. Por primera vez comenzaba a desprender un instinto asesino y su ki comenzaba a incrementar hasta el 10% de su máximo poder. Kakaroto no diría ni una sola palabra más. Nada más se había quedado con una sonrisa despiadada en su rostro mientras nuevamente se preparaba para atacar. Ese golpe me dolió, realmente lo hizo. Me gustaría jugar un poco más contigo, por desgracia no tengo tiempo. Voy a acabar contigo Saiyajin, diría Bills, quien tenía una expresión seria. Sin embargo Kakaroto no diría nada y solo soltaría un grito desgarrador y rápidamente se lanzaría al ataque a máxima velocidad. Bills de inmediato esquivaría el puñetazo y de inmediato haría un contraataque golpeando a Kakaroto con técnica. Kakaroto a gran velocidad sería impactado contra una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos al punto que todo el lugar temblaría. Los mortales no pueden vencer a un dios, están años luz para alcanzarnos. En otras palabras, es imposible, diría Bills. Pero entonces una potente ráfaga de viento haría estallar todos los escombros donde se encontraba Kakaroto. Kakaroto habría salido enfurecido mientras no paraba de expulsar grandes cantidades de ki. ¿Qué rayos sucede contigo Saiyajin? ¿Tienes alguna idea Whis? Su ki no para de crecer, diría Bills. Se lo he dicho señor Bills, el señor Kakaroto seguirá y seguirá aumentando su poder hasta que su cuerpo pueda soportar. En otras palabras, el señor Kakaroto tiene poder ilimitado, no cuenta con límites, es una peculiaridad del Super Saiyajin legendario, diría Whis. ¿Con qué poder ilimitado? Entonces debo ponerle fin a esto. Si alargo el enfrentamiento y Saiyajin logra darme más pelea, entonces los rumores se esparcirán por los demás universos y los dioses creerán que me he vuelto débil, se diría Bills mientras empezaba a desprender una poderosa aura. Kakaroto dejaría de incrementar su ki y soltaría una sonrisa despiadada mientras el instinto asesino que desprendía era fenomenal. Antes de la creación viene la destrucción. Esto terminó Saiyajin, eres el primer mortal que logra sorprenderme, diría Bills y se encontraba listo para arrojar su poderoso ataque. No cabe duda, el señor Kakaroto se encuentra totalmente descontrolado, pero era de esperarse. Se dice que dominar el Super Saiyajin legendario no es cosa fácil, se diría Whis. Pero entonces, Bills finalmente lanzaría el poderoso ataque directo hacia el lugar donde se encontraba Kakaroto. Kakaroto vería como a máxima velocidad el ataque se acercaba más y más, por lo cual haciendo uso de toda su velocidad esquivaría el ataque. Vaya, su velocidad volvió a aumentar, diría Bills. Kakaroto rápidamente se había lanzado al ataque con una lluvia de puñetazos y patadas con todas sus fuerzas. Si sigo a ritmo, solo hará que Saiyajin vaya incrementando mucho más su ki. Le voy a demostrar de que estamos hechos los dioses, diría Bills y esquivaría el puñetazo de Kakaroto con facilidad y haciendo uso del 15% de su fuerza, golpearía a Kakaroto en todo el abdomen.
Kakaroto de inmediato sentiría un brutal dolor en el abdomen, provocando que este pierda la transformación del Super Saiyajin legendario y escupa sangre. ¿Ahora lo ves, Saiyajin? Un mortal jamás podría vencer a un dios, diría Bills mientras se preparaba para hacer el poderoso Hakai. ¿Qué rayos acaba de pasar? No recuerdo nada, diría Kakaroto, quien de inmediato notaría que tenía algunas costillas fracturadas. Veo que no eres consciente de lo que acaba de pasar, pero no importa, pagarás por lo que has hecho a mi universo, Hakai, fueron las exclamaciones de Bill, quien había hecho uso de su técnica. En ese momento Kakaroto sentiría en todo su cuerpo un dolor inimaginable, sentía como se iba desintegrando en cuestión de segundos. Esto es el final del Super Saiyajin legendario, se diría Whis. Regresaré, dioses, voy a regresar, muy pronto, eso téngalo por seguro, voy a acabar con ustedes, malditas escorias, fueron las últimas palabras que salieron de la boca de Kakaroto, para finalmente ser desintegrado por la poderosa técnica del Hakai. Ha terminado, pero antes, haré mi trabajo como dios de la destrucción, diría Bills, y soltaría una pequeña partícula del Hakai directo hacia el núcleo del planeta. Entonces, todo el planeta entero comenzaba a ser sacudido fuertemente al punto que todo el suelo se iba partiendo en miles de pedazos, hasta que finalmente, el planeta Sadala llegaría a su fin, una poderosa explosión se daría al punto que haría pedazos todo aquel planeta, las ráfagas de fuego pulverizarían todo hasta no dejar rastro que alguna vez existió dicho planeta. ¿Qué Saiyajin más interesante, debo admitir? Me pregunto por qué el rey querría deshacerse de él, no representa una amenaza ni siquiera para los dioses, diría Bills mientras vería los escombros del planeta vagando por el espacio. Señor Bills, recuerde que debemos ser rápidos e informarle al rey, diría Whis. De acuerdo, Whis, porque debo admitir que me muero de hambre y luego deseo una larga siesta después de este calentamiento, diría Bills. Desde dichos acontecimientos, pasarían 2 días, donde el dios de la destrucción Bills y su asistente Whis informarían al gran sacerdote Daisinkan que el Saiyajin Kakaroto habría sido erradicado. Ahora nos situamos en algún lugar lejano de todos los universos y mundos paralelos. ¿Qué estás viendo, hermana? Diría un ser desconocido. Estaba echando un vistazo al mundo de Zeno, parece ser que el primer Saiyajin legendario ha nacido, sin embargo parece ser que no lo querían con vida. Hermana, no deberías prestarle atención a lo que sucede en otros mundos, no nos incumbe. ¿No lo entiendes, ella? Esto es increíble, ese Saiyajin tenía el poder para destruir a todos, ¿sabes lo que significa? Con ayuda de él podríamos gobernar todos los mundos, estar por encima de todos, tal como lo habrían querido nuestros padres. Escucha, Némesis, el sueño que deseaban nuestros padres no tiene por qué ser el nuestro también, podemos forjar nuestro propio camino, uno diferente. Soy la demonio Medusa, sé lo que quiero, gobernar todos los mundos, no entiendo qué rayos te ha sucedido, Seiya, te has ablandado. Hermana, no vamos a hacer nada, y eso está fuera de discusión, no podemos crear conflicto, no estoy dispuesto a seguir discutiendo acerca de este tema, diría ella y se retiraría del lugar. Tú no lo entiendes, hermano, he recopilado mucha información acerca de la leyenda del Saiyajin legendario, cuenta con un poder ilimitado, no conoce la palabra límite, su poder podría poner de rodillas a todos los dioses incluyendo al propio Zeno, lo lamento, hermano, pero he tomado mi decisión, eran los pensamientos de la demonio Medusa. Mientras tanto, en el palacio del rey del todo, más específico en su trono. Señor, la misión está completada, Bills, el dios de la destrucción del universo 7 se deshizo del mortal, diría Daisinkan el gran sacerdote. Excelente, eso es música para mis oídos, diría Zeno. Señor, si no es una molestia, ¿puedo preguntar por qué querría deshacerse de un mortal cuando no es una amenaza? Diría Daisinkan. Sin embargo, en ese momento Zeno les lanzaría una mirada penetrante a sus guardianes. Los guardianes del rey entenderían y estos saldrían de la habitación dejando solos a Zeno y a Daisinkan. Has servido a mi familia durante generaciones, sé que puedo confiar en ti, por eso te lo diré, ese inmortal era mi hermano, diría Zeno con un tono grave en su voz. Daisinkan, al escuchar las fuertes declaraciones del rey, quedaría atónito y no podría creer lo que había escuchado. Mientras tanto, en algún lugar lejano de todos los mundos y multiversos.
Se dice que el Saiyajin legendario aparecería para proteger a su raza, por lo tanto, con mi magia, nacerá un Super Saiyajin legendario cada 1000 años, ese Saiyajin serás tú Kakaroto, tú reencarnarás después de 1000 años, el proceso requiere de paciencia, cuando llegue el momento de conocerte, me servirás como tu reina, exclamaría la demonio Medusa mientras magia oscura rodeaba todo su cuerpo. Desde dichos acontecimientos, pasarían 1000 años, y tal como lo predijo Medusa, la historia seguiría su curso, los Saiyajines sobrevivientes invadirían un nuevo planeta, llamándolo Planeta Vegeta, el cual fue destruido por el nuevo emperador Freezer. Kakaroto renació como hijo del Saiyajin Bardock y la Saiyajin Hine, el cual fue enviado al planeta Tierra. No obstante, para no llamar atención indeseada, Medusa con su magia oscura, en lo más profundo de Kakaroto, había enjaulado todos sus recuerdos del pasado, la maldad de su corazón y sobre todo aquel poder legendario que muy pronto pondría a todos de rodillas. La historia de Kakaroto tomaría el destino que Medusa había planeado, esta vez con un nombre diferente, Son Goku, el cual derrotó a Freezer, Majin Buu, incluso conoció a Vegeta y ambos formaron una familia. Ahora nos situamos en el presente, en el planeta de Kaiosama, luego de la derrota de Kid Buu habían pasado meses. No puede ser, el señor Bills ha despertado, esto no puede estar pasando, esto es malo, diría Kaiosama por medio de telepatía. Lo sé, esto es terrible, debemos advertirle a Goku y a los demás. No, Goku no puede saber esto, es un cabeza hueca que buscará pelear contra él, diría el antepasado supremo Kaiosama también por medio de telepatía. No lo entiendo, ¿quién es el señor Bills del que hablan con tanta exaltación? Diría Shin. ¿Cómo no puedes saberlo? Se nota que eres un novato, te dejo esto en tus manos Kaiosama, diría el anciano supremo Kaiosama. Ahora nos situamos en algún lugar muy lejano, años luz del planeta Tierra, en el planeta del dios de la destrucción Bills. Vaya, parece ser que el señor Bills ha despertado de su larga siesta, han pasado más de 1000 años, diría Whis en sus pensamientos.